Entre estos 6 amigos, hay un traidor que ha inscrito a todos en un juego para que paguen su deuda. ¿Qué haría una persona normal? Claro que no aceptaría participar. ¿Qué hicieron ellos? Participar por el bien de su amigo y ayudarlo a pagar su deuda. ¿Cómo fue recompensada su empatía? Bueno, con más traiciones. La deuda era de 20 millones de yenes, por lo tanto se dividió en 4 millones para cada uno. Participarían en juegos que podrían aumentar sus deudas personales o reducirlas. Primer juego, sí o no. Cada deudor leería una pregunta para todos. Para reducir la deuda de forma equitativa, solo tenían que pensar en la respuesta correcta. Pero si uno de ellos se equivocaba por desconocimiento o intencionalmente, la moneda elegiría esa respuesta, afectando a la mayoría. Las primeras 3 preguntas resultaron en un fracaso. Era evidente que uno de ellos estaba dando malas respuestas a propósito, pues una de las preguntas fue ¿cuánto es 2 más 1? Cuando Yuichi, el protagonista, pasó a leer la pregunta que le tocaba, entendió lo que estaba sucediendo, pues el papel le permitía hacer cualquier pregunta que quisiese. La sorpresa llegó cuando entre las letras chiquitas se especificaba que si se equivocaba a propósito, al responder, su deuda se reduciría a la mitad, y si todos elegían la respuesta correcta, todos pasarían el juego. Lo anterior le dejó algo claro: todos los que habían pasado habían visto por su propio beneficio, y él haría lo mismo, o eso planeaba. Pero recordó a Kokorogi, su amiga que aún no había pasado. Él confiaba en ella y no quería afectarla, así que formuló una pregunta sencilla y decidió ser honesto. Honestidad que no sirvió para nada, ya que alguien había elegido equivocarse de nuevo. Era obvio que ese alguien quería perjudicar a Kokorogi. Furioso, cuando Kokorogi hizo su pregunta, ¿seremos amigos para siempre?, levantó la voz a pesar de ser penalizado con la duplicación de la deuda, ya que nadie podía hablar si no era para leer las preguntas. Intuyó que todos los que habían pasado habían reducido su deuda a la mitad, pero el caso de Kokorogi podría no tener esa opción y terminar con una deuda enorme. Jugó con el cerebro del traidor al mencionar que su papel tenía escrito que perdería el juego aquel que tuviera menos puntos. Si Kokorogi terminara con la mayor deuda, ella no perdería. Obvio, todo era mentira, pero el traidor no quiso arriesgarse. Por ello, la moneda por primera vez se dirigió hacia la respuesta correcta, permitiendo que todos superaran el juego. Todos sabían que había un traidor. Yuichi sospechaba de Sawaragi por haber aceptado participar en los juegos inmediatamente, mientras que ella sospechaba de Yuichi, aunque no mencionó la razón. Pero Yuichi se molestó inmediatamente, ya que concluyó que la razón fue que era pobre. Le desagradó que tuviera lástima de él y no tuviera la confianza de decírselo anteriormente. Sawaragi, sonrojada, reveló que en realidad no era lástima, sino amor lo que sentía por él. Ya no desconfiaría más de Yuichi. Tenji escuchó toda la conversación anterior en secreto. El siguiente juego fue aún más conflictivo, pues ellos eran piezas de un tablero y tenían que llegar a la meta o no llegar a la meta, según Manabu, el supervisor de los juegos. En cada ronda tenían que escribir un chisme de otro. Los espectadores o dioses votarían por su chisme o secreto favorito. Aquel con mayor votos avanzaría en el tablero. Superar la meta reducía la deuda, pero no cruzarla reducía más la deuda. El perjudicado sería aquel que cruzara la meta. Todos decidieron no escribir nada, pero hubo consecuencias. En la primera ronda avanzaron una casilla, pero su deuda aumentó 100,000 yenes. En la segunda, 500,000 yenes. Ahora todos debían 600,000 por no escribir ningún secreto de los demás. Manabu intervino. Si escribían de ahora en adelante, aquel que cruzara la meta se quedaría con la deuda de cada uno, o sea, 3 millones, y los demás ya no pagarían esos 600,000. Dicho esto, el verdadero juego comenzó. Ronda tras ronda, uno tras otro, salía perjudicado. Se reveló que a Kibe le gustaba Sawaragi, a esta última le gustaba Yuichi, como ya habíamos visto. Además, se mencionó que anteriormente Sawaragi salía con Tenji, aunque la chica confesó que era una relación falsa. Salían porque los padres de ambas familias habían acordado un matrimonio entre ambos. Tenji, por su parte, comenzó que él no estaba fingiendo cuando salían. De Kokorogi se reveló que le gustaba Yuichi y que en la secundaria salía con hombres por dinero. Ella no lo desmintió, pero sí explicó que el dinero lo necesitaba para pagar a las chicas que la agredían y evitar esto último. Comenzó con citas, comidas, fotos, y cuando avanzó hasta los toqueteos se asustó y dejó de hacerlo. Era una chica pura y esperaba que Yuichi le creyera,
La única que sabía lo anterior era Sawaragi, por lo que se convirtió en la principal sospechosa. También se había revelado que Sawaragi se había operado, pero perfectamente pudo revelarlo por su cuenta para evitar sospechas. Este último secreto provocó que Kibe se alejara un poco de Sawaragi, pues no le atraían las chicas operadas. Todo iba bien para el traidor. Quería provocar discusiones y alejar a Sawaragi de los demás. Tenji sería su apoyo emocional como lo había planeado. Sabía todo sobre ella, pues siempre la seguía en secreto. Para evitar sospechas, decidió revelar uno de sus secretos, que era un año mayor. Cuando salió de la cabina, observó cómo Sawaragi y Kokorogi peleaban. Se provocó una ruptura total en su relación como amigos, aunque el juego cambió, porque al ser la más cercana a la meta, Sawaragi obtuvo un regalo, la oportunidad de escoger a uno de ellos para revelar uno de sus secretos. Si elegía bien, el culpable podría avanzar 10 casillas, superándola. Sawaragi demostró no ser una mala persona, así que decidió elegir a Tenji, en quien confiaba. Estaba segura de que no saldría afectado. Tenji, quien estaba maldiciendo para sus adentros, debido a que era el traidor, fue salvado por Shibe, quien se interpuso entre ambos y se propuso a sí mismo como sujeto de pruebas. Él quería seguir siendo amigo de ella. La revelación fue la siguiente: el padre de Shibe era una escoria humana implicada en distintos delitos que encubría con su fortuna. Shibe no esperaba tal revelación, así que cayó de rodillas. Sawaragi se acercó a consolarlo, pero Tenji no lo permitió. Shibe era sospechoso, pues había elegido ser el sujeto de prueba, seguramente porque pensaba que su padre había ocultado todos sus secretos. Sawaragi dudó, no le parecía mala persona, pero Tenji remató con la siguiente información. Cuando se reveló que ella estaba operada, Shibe se alejó de ella, pero cuando en la discusión entre Yuichi, ella y Kokorogi, se reveló que la operación no había sido estética, sino por un problema de salud, decidió acercarse de nuevo. Debido a lo anterior, Sawaragi se alejó junto a Tenji. Shibe fue gravemente afectado, pues avanzó 9 casillas, y en la siguiente ronda fue el único perjudicado. Kibe tomó la delantera. Yuichi sabía que había un traidor, por ello tras analizar las rondas anteriores, se le ocurrió una idea para desenmascarar al traidor, o por lo menos frenarlo. Había visto que en la sexta ronda, Kokorogi cayó en cierta casilla que le restó yenes a su deuda. Por lo tanto, concluyó que el juego era como un juego de mesa normal. Al inicio habían sido engañados con esos 600,000 yenes, pero estaba seguro de que si seguían avanzando, esos 600,000 yenes desaparecerían hasta convertirse en cero. Si nadie escribía nada y avanzaban casilla por casilla, tarde o temprano deberían de dejar de deber esos 600,000. Pero como había un traidor, sugirió que aquel que iba liderando el juego nunca escribiera nada. En cambio, los 4 restantes escribieran un chisme sobre sí mismos, como una firma, así tendrían control sobre él. Además, mencionó que ya había detectado al traidor. Tenji no estuvo de acuerdo. Se aferró a la idea de que si sabía quién era el traidor, todos debían de perjudicarlo y escribir sobre él. Obviamente, Tenji se sentía seguro y no creía que Yuichi lo había descubierto. A pesar de los desacuerdos, siguieron el plan de Yuichi. Sin embargo, no funcionó, ya que el traidor escribió más de un chisme. No estaba limitado a uno como pensaba Yuichi, sino otra opción. Se disculpó y reveló que era falso lo que había dicho. Él no sabía ni siquiera si había un traidor. El grupo se fragmentó de nuevo y Sawaragi tomó la delantera otra vez. Cuando estaba a un turno de cruzar la meta, Tenji disfrutaba de haber vencido a Yuichi y no podía esperar. Su objetivo estaba cerca. Por fin se vengaría de Sawaragi. Yuichi habló de nuevo. Había ingeniado una idea para descubrir al traidor. Tenji se negó a aceptarlo, pero cuando escuchó la idea, sudó frío. Una de las reglas era la siguiente: pueden mentir, pero si se descubre que es una mentira, el mentiroso será desplazado una casilla por delante del primero. Todos pondrían su propio nombre en el papel y escribirían: yo soy el que solicitó jugar en los juegos de la amistad. Por lo tanto, a excepción del traidor, todos estarían mintiendo. Cruzarían la meta al mismo tiempo, y como los organizadores conocían a quien los había inscrito, no existía la posibilidad de encubrir la verdad. Todos cruzarían la meta y dejarían al traidor atrás. Para el tercer juego, Tenji sabía que Yuichi lo había puesto en jaque mate. Mientras escribía que él era el traidor, planeó en cómo rogaría y convencería a Yuichi para que lo perdonara. Sabía que Yuichi era demasiado noble. Lo que no vio venir fue que solo él escribiera y los demás dejaran sus hojas en blanco. No tuvo demasiado tiempo para pensar en ello. En su lugar se arrodilló y derramó lágrimas suplicando perdón. Yuichi se acercó a él, pero no actuó como pensaba. En
realidad lo sujetó del cabello y con una expresión aterradora lo hizo revelar que él los había inscrito en los juegos de la amistad. Yuichi había estado trabajando en secreto para descubrir al traidor casi desde el inicio del juego. Primero con Sakuragi, utilizó los papeles para comunicarse con ella en secreto, le dio instrucciones, la hizo escribir un chisme y si aparte de su chisme el traidor escribía otro, ella sería descartada como traidora. Lo mismo hizo con Kibe y Kokorogi. La razón por la que confió en ellos, bueno, pues a todos ellos les pidió las placas que contenían sus deudas. Eso era un gesto de confianza. Después de todo, se había explicado que si alguien le mostraba a otro la deuda que contenía su placa, se le penalizaría con la duplicación de la deuda. Yuichi no tenía la intención de ver la cantidad en las placas, pero ellos podían desconfiar de él, y aún así se la entregaron. No era una casualidad que Tenji no fuera seleccionado por Yuichi anteriormente. Lo dejó para el final porque era del que más sospechaba. Lo conocía a la perfección, y desde el inicio le pareció raro que intentara culpar a Kibe. Primero lo culpó de revelar que a Sakuragi le gustaba Yuichi. Después lo volvió a culpar cuando se reveló lo que hacía su padre. El Tenji que conocía sería más analítico y calmado, pero había actuado diferente a ello. Además, conocía a Kibe, y ese tipo era un tonto, pero no una mala persona. Finalizada su explicación, se acercó a Manabu para revelar algo. Manabu se sorprendió y pidió una verificación. Al confirmar las palabras de Yuichi, automáticamente Yuichi cruzó la meta. Simplemente reveló que uno de los chismes que había escrito era falso. Al revelar que era falso y ser descubierto, tuvo que posicionarse por delante de Sakuragi. Todos se sorprendieron, no entendían, pero Yuichi lo sorprendió al mencionar que él era peor que el traidor y que si conocían sus secretos dejarían de ser su amigo. En la ronda donde Kibe superó a Sakuragi, él fue el que escribió que Kibe había eliminado a una persona, pero en realidad el que había eliminado a una persona había sido él. Miró a Manabu y le advirtió que tal vez se arrepentiría de haberlo invitado al juego. En la tercera ronda, Manabu vería a lo que se refiere. Manabu se burló un poco y le confesó a los amigos de Yuichi que el tipo no solo había eliminado a una persona, sino a 3, y ninguna de ellas por accidente. Los amigos dudaron, cuestionaron sus acciones, discutieron. Yuichi encontró lo anterior como algo bueno. Iría solo a la tercera ronda, así nadie podría estorbarle. Sorprendentemente, Tenji se mostró preocupado por Yuichi. A pesar de todo lo sucedido, reveló que también había mentido. Nunca estuvo enamorado de Sakuragi. Quería alejar a Sakuragi de Yuichi, porque quien en realidad le gustaba era Yuichi. Dicho lo anterior, se acercó a Yuichi, se quitó los lentes y lo besó mientras ambos cruzaban la meta. Dos supervisoras no sabían lo que estaba pasando, pero sabían que algo tramaba Tenji. Después de todo, era la segunda vez que participaba en los juegos de la amistad. Tuvieron que esperar encerrados en una cueva por 3 días, hasta el inicio del tercer juego. En dicho tiempo, Tenji se mostró bastante lamentable y compartió su historia y verdadero objetivo. Él tenía 2 amigos con los que empezó a invertir y generar dinero. Todo iba de maravilla hasta que Sakuragi entró en su misma escuela. Los 2 amigos comenzaron a obsesionarse con Sakuragi y querer un romance con ella. Uno de ellos adquirió una deuda. Los 3 fueron raptados y participaron en los juegos de la amistad. Tenji perdió en el tercer juego. Se quedó con una enorme deuda. Lo dejaron ir con la condición de no contar nada. Todo se había ido al demonio a causa de Sakuragi. Sus amigos habían gastado de más para complacerla y regalarle lujos. Y cuando ella le preguntó a Tenji sobre lo que le habían contado sus amigos, a él comenzó a sospechar más sobre su naturaleza. Ella sabía algo. Debido al miedo y desconocimiento, le contó todo a su padre, quien le pidió que se tranquilizara y salió de casa para hablar con la familia de Sakuragi. Desafortunadamente, nunca regresó y falleció ese mismo día. Desde ese día juró que se vengaría y descubriría lo que ocultaba Sakuragi y su familia. Por ello participó de nuevo en los juegos. Sabía que Yuichi desconfiaba de él. Por ello le mostró su deuda, la cual se duplicó en ese momento. Estaba dispuesto a ser usado por Yuichi si eso le permitía cumplir su objetivo. Algo que notó Yuichi fue que se le podía preguntar a Manabu la cantidad total de la deuda de su grupo. Cuando escuchó la cantidad, comprendió que la cantidad no cuadraba con lo que había contado. Seguramente Sakuragi le había mentido. Pasados los 3 días, se encontraron frente a otro grupo, solo que en este otro grupo todos habían pasado al tercer juego, a diferencia de ellos que eran 2. El juego consistía en un enfrentamiento entre ambos grupos. Un miembro de cada grupo se escondía y los demás buscaban al jugador escondido del equipo contrario. La diferencia de miembros era una desventaja para el grupo de
2, pues era un buscador contra 4. Por ello, Manabu le preguntó a Yuichi que si aceptaba que una chica que había pasado sola al tercer juego se uniera a su grupo. Cuando Yuichi escuchó que era una chica y que era linda, aceptó sin dudar. Lo que no sabía era que en realidad era alguien encargada de vigilarlo de cerca a causa de su desempeño. Cada grupo tenía personas monitoreando un grupo desde el primer juego. La mujer encargada del grupo de 5 se burló de la encargada del de Yuichi. Entre su grupo había un genio. Como respuesta, la encargada del grupo de Yuichi le preguntó que si un genio podría ganarle a un monstruo. El juego comenzó. Yuichi y su grupo encontraron una cueva. Ahí se escondería Tenji. Había ciertas reglas para el que se escondía. No tenía permitido moverse de su escondite bajo ninguna circunstancia. Y él era el único que podía rendirse si quería presionando un botón, perdiendo el juego automáticamente. Por obvias razones, el que se escondía no podía salir a buscar comida. Otro miembro tendría que llevársela. Eso sí, podían comunicarse con un teléfono que le habían dado a todos. Por último, en las reglas estaba la posibilidad de la traición, pasarse al bando contrario, aunque habría consecuencias por ello. 2 días después, Tenji estaba desesperado. Yuichi no había regresado ni se había comunicado con él. Estaba muriendo de hambre, y cuando llamó a Yuichi, un miembro del otro equipo contestó, mencionando que Yuichi ni siquiera estaba buscando. En su lugar se estaba divirtiendo con la otra chica del equipo. Evidentemente, Tenji se desesperó y estuvo a punto de rendirse, pero decidió confiar. El equipo rival ideó una estrategia muy efectiva: vigilar la zona en donde se ubica la comida, esperar a los 2 miembros del otro equipo y seguirlos en todo momento para encontrar a la persona escondida. En caso de que no le llevaran comida a la persona escondida, dicha persona tendría que rendirse debido al hambre. No había escapatoria. La supervisora del grupo de 5 explicó lo anterior con alegría. Tenji ya estaba teniendo alucinaciones. Se encontraba bastante mal, y Yuichi, quien no había hecho nada en los últimos 2 días, decidió hablar con el bando rival por primera vez. Exclamó que había decidido cambiar de equipo. María, la chica que se unió a su equipo, lo evaluó como una basura. Los miembros del otro equipo no tomaron una decisión inmediatamente. Prefirieron preguntarle a su líder, acción que utilizó Yuichi para burlarse de ellos y provocarlos. Desafortunadamente para él, no logró que lo golpeara, ya que se contuvieron. Al final no se aceptó el cambio de bando. El líder solo lo permitiría si la chica también se cambiaba de bando. Desde hace 2 días atrás, Yuichi ya había deducido lo que acababa de pasar. Por ello prácticamente amenazó a María con que le diera su obediencia absoluta si quería ganar. La chica no se asustó, lo aceptó con alegría. Escuchó cuál era el plan y era hora de llevarlo a cabo. Durante los últimos días, Yuichi no perdió el tiempo. Sembró la semilla de la duda dentro de algunos del equipo rival y estudió sus personalidades. Aprovechó la ventana en la que 2 de ellos llevaban comida al líder para actuar. Él y María distrajeron al dúo y comenzaron a correr con la comida. Obviamente fueron perseguidos. Aquí es cuando Yuichi empuja a María hacia el acantilado y sigue su camino hasta alimentar a Tenji. El rival más apasionado y caballeroso evitó la caída de María y le ordenó al restante que le ayudara a levantarla. Así fue como Yuichi se deshizo de ellos. María, quien sabía que sería usada, pero no de esa manera, agregó su granito de arena al mostrarse agradecida y cierto temor hacia Yuichi. El chico caballeroso la llevó de regreso frente a la comida. Cuando Yuichi regresó, inmediatamente le ordenó a María que regresara con él. Cuando la chica se acercó, Yuichi mostró de nuevo su mala cara, abrazó a la chica y la comenzó a jalar del cabello. El chico caballeroso se alteró y solicitó su descalificación. Sin embargo, Manabu no lo complació. Mencionó que la violencia estaba prohibida, pero entre equipos contrarios. Entre el mismo equipo, no. Lo anterior provocó una discusión entre ellos. Optaron por preguntarle al líder. Cuando regresaron, el chico caballeroso decidió cambiarse de equipo. Yuichi aceptó la propuesta inmediatamente. Sin perder el tiempo, el chico caballeroso atacó a Yuichi. Para su mala suerte, fue neutralizado y amarrado inmediatamente. Todo parecía ir bien para Yuichi, hasta que se reveló el plan del otro equipo. El chico caballeroso ni siquiera sabía en dónde se encontraba su líder, y con el chico caballeroso en su equipo, Yuichi y María tenían que vigilarlo, porque podría terminar las cosas fácilmente si se soltaba, golpeando a uno de sus antiguos compañeros. Yuichi mostró desesperación al ver que
las cosas resultaron mal. El pelirrojo se burló. Después de todo, él había planeado todo. Él era el verdadero líder del equipo. Tiempo después, María se separó de todos, pero fue interceptada por el pelirrojo, quien le ofreció traicionar a Yuichi. Ella dudó, pero cuando él reveló que sospechaba que era una organizadora y que estaba seguro de que le divertiría más ver la cara del arrogante Yuichi, convirtiéndose en desesperación, María respondió con una cara excitada. Enseguida Yuichi recibió una llamada de María. La chica mencionó que estaba sola y que podía aprovechar para llevarle comida a Tenji. Yuichi lo encontró razonable, le dio la ubicación del escondite. Desafortunadamente, un minuto después, María apareció frente a él, pero ahora como enemiga, ya que le dijo la ubicación del escondite al pelirrojo. Todo estaba perdido para Yuichi. El pelirrojo encontró a Tenji y se burló de él. Enseguida se escuchó la voz de Manabu. El juego había terminado. El verdadero genio había ganado. Manabu mencionó al ganador, el grupo C. Nadie se esperaba que el miembro del equipo K se rindiera. Pero ¿cómo sucedió eso? Bueno, cuando Yuichi fingió estar desesperado. En cuanto los miembros del equipo K se fueron a buscar a Tenji, él, quien se quedó con el chico caballeroso, utilizó el celular de este último para llamarle a quien se había escondido. En dicha llamada, le advirtió que si no se rendía, el chico amable sufriría las consecuencias. Y así fue. Por la llamada, el capitán del equipo de básquet escuchó cómo su compañero era golpeado. Lo soportó al inicio, pero cuando escuchó cómo se rompía un dedo, no lo soportó más y presionó el botón. Por ello, cuando regresó, inmediatamente golpeó a Yuichi. Lo que no esperaba era que Yuichi fuera quien tuviera el dedo roto. Así es, él se lo había roto a sí mismo, aunque confesó mentalmente que si hubiera tardado más en presionar el botón, realmente le hubiese roto los dedos al chico caballeroso. El Yuichi del pasado no se lo hubiera pensado dos veces. El juego terminó. Los chicos del equipo de básquet terminaron bien. Su amistad no se rompió. Y antes del cuarto juego, a Tenji y Yuichi se les permitió salir con la condición de mantener la boca cerrada. Estos dos inmediatamente fueron a hablar con Sakuragi, pero se encontraron con distintas cosas. Nadie sabía dónde estaba Sakuragi, según Kokorogi, desde que Manabu reveló cuál era la verdadera deuda y que tanto Yuichi y Tenji lo sabían. Comenzó a actuar de manera extraña. El padre de Shibe había muerto y él mismo estaba siendo arrestado. Una de las personas que lo arrestaba era el padre de Sakuragi, quien les advirtió a ambos que no se entrometieran si tenían familia a la que querían proteger. Yuichi se burló y le contestó que no tenía familia por la que preocuparse, no tenía nada que perder. Más tarde, Yuichi le dijo a Kokorogi que era un estorbo y que desde que lo miró de esa forma al terminar el segundo juego, ya no le interesaba su amistad, así que no la necesitaría para el cuarto juego. Hizo eso para alejarla, pero no contaba con que por la noche recibiera una llamada de Manabu, quien se burló de Yuichi por haber mencionado que no tenía nada que perder, mientras le mostraba a una Kokorogi atada. Lo invitó a jugar unos juegos especiales, el triunfo de los débiles. Si no iba, Kokorogi sufriría, y si iba, él mismo sufriría. Además, no podía llevar a nadie, tenía que ir solo. Yuichi llegó al lugar indicado. Ahí se encontró con Kokorogi y el supuesto Manabu, que en realidad no era ningún Manabu, sino un farsante que se presentó como Kuroki. Este último también reveló saber sobre el pasado de Yuichi. El juego comenzó. Kokorogi tenía el control sobre cuál de los dos sufría, si ella o Yuichi. Primero le preguntaron si quería recibir un golpe o que Yuichi recibiese 3. Ella no pudo decidir, así que Yuichi se adelantó y fue golpeado. En la siguiente ronda lo mismo. Yuichi perdió 3 uñas. En la tercera ronda, Kokorogi habló, pero no pudo tomar una decisión por su cuenta, así que se la dejó a Yuichi, quien evitó que Kokorogi bailara desnuda a cambio de 3 puñaladas en la mano. Todos se burlaron de Yuichi al verlo gritar de dolor. Kuroki había cumplido su objetivo. Estaba seguro de que Yuichi odiaría a Kokorogi por lo sucedido, pero Yuichi consoló a Kokorogi. El enemigo no era ella, él lo sabía. Kokorogi se disculpó por todo y mencionó que ya no dudaría de él. Yuichi aprovechó que Kuroki sabía su pasado para ofrecerle participar en un juego a cambio de 100 millones, una cantidad que sería calderilla para él gracias a su pasado. El juego era piedra, papel o tijeras. Si Kuroki ganaba, obtendría 100 millones, pero si perdía con papel, le cortaría 5 dedos, con tijeras 2 dedos y con piedra ninguno. Kuroki se asustó un poco al ver la locura que estaba mostrando Yuichi, pero este último mencionó que si Kuroki ganaba, todos sus secuaces también recibirían 100 millones. Tuvo que participar
participar debido a la presión social. Yuichi tenía la mano herida, así que no podría usar tijeras. Él mismo lo mencionó, por lo tanto, decidió escoger papel, pero su razonamiento se fue a la basura cuando Yuichi sacó tijeras con otra mano. Había perdido, pero no quiso aceptarlo. Le ordenó a sus hombres someterlo, cosa que no pudieron lograr ya que los verdaderos organizadores de los juegos de la amistad entraron al lugar y sometieron a los impostores para hacerlos pagar por fingir ser ellos. Yuichi aprovechó para cumplir lo que había dicho, aunque añadió otra regla: si Kuroki no quería perder 5 dedos, podría elegir a un secuaz para que perdiese uno. Kuroki los instó a dar un paso adelante, pero nadie lo hizo. El resultado estaba decidido: perdería sus 5 dedos, o eso creía, hasta que vio que Yuichi se había desmayado. Tal vez no perdió sus dedos, pero sí el respeto y la amistad de sus hombres. Cuando Yuichi despertó, como él no podía moverse, se decidió que participarían Tenji y Kokorogi en el cuarto juego, aunque esto vino con consecuencias. Era para lograr liberar a su amigo Shibe, quien estaba en serios problemas debido a la muerte de su padre. Además, al participar, el grupo aceptaba la deuda de 500 millones que Shibe había heredado de su padre. El juicio de la amistad era inevitable.